que decir es hacer, o algunas variantes, como por ejemplo, la mejor manera de decir es hacer. Decimos que cuando alguien dice pero no hace, tiene cierto grado de incoherencia, y es cierto, hay como una diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y todos tenemos incoherencias en varios aspectos de nuestra vida, así que podemos sentirnos identificados con esta frase: mejor que decir es hacer. Algo de esto trabaja la parábola que vamos a abordar hoy, este género que nos ayuda a tomar contacto con una historia, pero también nos ayuda a encontrar ciertas verdades importantes para nuestra vida de fe, ¿sí? Así que con ese espíritu nos vamos a adentrar a esta parábola. Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: Hijo, ve a trabajar en la viña. Él le respondió: no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar, y él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que el padre le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrará al reino de Dios antes que ustedes. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso, y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. El contexto de esta parábola que acabamos de leer nos pone a Jesús en Jerusalén, casi al final de su ministerio ya, ¿sí? Y en lo que conocemos como una entrada triunfal, gloriosa de Jesús en Jerusalén. Mucha gente del pueblo dice cosas muy importantes de él cuando él entra. Lo reconocen como rey, no es poco. Lo reconocen como Mesías, o sea, enviado de Dios, en palabras nuestras, tampoco es poco. Lo reconocen como profeta. ¡Wow! Eso dice la gente cuando Jesús entra en Jerusalén. En ese marco, las autoridades del templo en Jerusalén, las autoridades de la religiosidad judía, paran la oreja. Epa, ¿qué se está diciendo? ¿Quién es este que entra? ¿Quién es este que es reconocido de esta manera en la ciudad en donde está el templo de Jerusalén, donde está el centro de la religiosidad judía? Así que a partir de esta entrada de Jesús y lo que hace después, se entabla una relación tirante, diálogos muy ásperos entre Jesús y los representantes de la religiosidad judía. Jesús entra en el templo, se siente ofendido porque ese lugar que debiera ser una casa para orar, una casa para ponerse en contacto con Dios, de pronto es un comercio inmoral. Y a Jesús parece que esto no le gusta. Así que toma las mesas de aquellos que cambiaban monedas. Si ustedes venían de Egipto con monedas de Egipto, cambiaban la moneda de Egipto por la moneda de Jerusalén, la moneda de Israel, compraban un animal y iban y lo ofrecían, ¿sí? Todo esto generaba un mercado. Jesús vuelca las mesas de los que cambian dinero, tira aquellos animalitos dedicados a ser luego presentados en el templo y genera un revuelo y dice justamente esta frase que entronca, que relaciona con el Antiguo Testamento.
esta casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han transformado en una cueva de ladrones. ¡Wow! Frase fuerte de Jesús y actitud fuerte de Jesús, volcando mesas y sacando estos animales de dentro del templo. Ese es el contexto de nuestra parábola. Dice Mateo justamente que luego de este episodio Jesús se va a una aldea cercana y vuelve al otro día. ¿Y qué hace? Este Jesús también entra al templo. ¿Y qué hace en el templo? ¿Pasa desapercibido? ¿Es uno más? No, se pone a enseñar. Claro, imagínense las autoridades religiosas, después del reconocimiento que Jesús tiene mientras va entrando a la ciudad de parte de todo el pueblo, lo que hace con los cambistas y con aquellos que tienen animales para vender para las ofrendas, y luego comienza a enseñar. Bueno, obviamente se presentan los representantes de la religiosidad judía, ¿y qué le preguntan a Jesús? ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Con qué autoridad entras a la ciudad y te dejas reconocer como rey, como Mesías, como profeta? ¿Con qué autoridad volcás las mesas y desparramás los animalitos que tenemos para el sacrificio? Esto lo hemos construido durante años. Esto es parte de nuestra religión. Esto es parte de nuestro prestigio como pueblo de Dios. ¿Quién sos vos para venir a hacer todo esto? Entonces este es el contexto previo de la parábola. Obviamente, ustedes se darán cuenta, un contexto de tensión, de conflicto. ¿Sí? Entonces, en medio de ese contexto de tensión y conflicto, es que Jesús cuenta esta parábola, que lejos de calmar el conflicto, lo va a intensificar. Se los adelanto, lo va a intensificar. Y lo va a intensificar a través de estas historias llamadas parábolas, que tienen justamente una manera como muy perspicaz de enseñar algo. La parábola parece una historia que no tiene nada que ver con uno, que a uno ni lo roza, que uno le escucha desinteresadamente con calma. ¿Por qué esto no me va a conducir a ningún problema? Eso es lo que uno cree. Pero resulta que en algún punto la historia se vuelve un enorme desafío. Y esto es lo que vamos a ver entonces en esta historia. Ustedes van a poder leer aquí, vamos a ir desglosando los elementos de la historia. Jesús les pregunta a esos representantes de la religiosidad judía, luego de que ellos le preguntaran con qué autoridad haces estas cosas, Jesús les dice, bueno, les voy a contar algo. ¿Qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? A ver, vamos a dialogar un poco. Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos, hijo, ve a trabajar a la viña. Él le respondió, no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar y él le respondió, sí señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Esta es la historia. Imagínense los religiosos. Wow, esto habla de hijos, de vides, de trabajo, de una familia. Habla de un clan familiar y de cómo se maneja la pequeña pyme que tiene esta gente, ¿sí? Historia lejana, historia que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? En el contexto en que Jesús dice esto, un padre le pide colaboración a su hijo por un negocio común que tienen como la vid, porque es parte de colaborar en el trabajo, ¿sí? Los hijos son parte de la familia y colaboran con su trabajo para que la viña prospere y puedan vender el fruto de la vid y puedan mantenerse. Por lo tanto, no era nada raro que un padre le diga a un hijo, che, mirá, vi unas mosquitas en la vid y hay que sacarla urgente, así que por favor andá. ¿Sí? Algo normal, una historia normal para la época de Jesús. ¿Sí? El primero de los hijos a quien se lo pide
le dice de entrada que no quiere ir, pero dice que después recapacita y que finalmente va. El contraste se plantea con el segundo hijo, quien de entrada dice: allá estaré, quédate tranquilo, pero no hace. Recuerden que empezamos esta predicación pensando la vinculación entre el decir y el hacer, ¿sí? Vamos por esa línea, y acá está esta línea. Un hijo dice sí, pero hace no, ¿se entiende? Otro hijo dice no, pero hace sí, ¿no? Y hay como un contraste, y un doble contraste, porque hay un contraste entre el hijo que dice sí y hace no, y por otro lado hay otro contraste entre el hijo que dice no y hace sí. Pero a la vez hay como un contraste cruzado entre los hijos, ¿sí? Y esto de decir no y hacer sí, decir sí y hacer no, habla de la incoherencia con la cual comenzamos esta predicación. Incoherencia que dijimos nos atraviesa a todos. También hay como algo importante para destacar en este relato, que en función de lo que uno dice, a veces también es lo que hace, ¿no? Y a veces también, entre lo que dice y lo que hace, se plantea lo que uno es. Como si... Adelante, segundo. Como si esto fuera poco, y este relato fuera poco, Jesús quiere no solo contarles un relato a estas personas religiosas, sino quiere que entiendan el relato. Entonces, para que asegurarse de que están entendiendo el relato, le hace esta pregunta a la gente, ¿sí? Lo hace participar. A ver, Jesús le dice: ¿nos podremos poner de acuerdo en el significado de esta historia? Entonces le hace esta pregunta: a ustedes que escucharon esta historia, ¿cuál de los dos hijos les parece que hizo lo que el padre quería? Entonces viene la respuesta de los sacerdotes y líderes religiosos. Ellos contestan: el hijo mayor hizo lo que el padre pidió. Perfecto, dijo Jesús. Conté una historia cercana, la entendimos todos, ¿sí? Comprendemos cuál actúa con obediencia, porque ahí aparece el tema de la obediencia, cuál hizo lo que el padre quería y cuál no. ¿Cuál dijo que iba a hacer algo y no lo hizo? ¿Cuál dijo que no lo iba a hacer y lo hizo finalmente? ¿Sí? Así que en este punto Jesús y la gente que lo escucha es como que tienen la historia cocinada. Ya está, ya entendimos, ¿sí? Ya cachamos, como dicen ustedes, cachamos la historia, ¿está? Tenemos en claro a dónde apunta la historia. Y ahora viene lo interesante de la parábola, porque en muchas parábolas lo que encontramos es una provocación sorpresiva, diría yo. Algo que uno no se espera, porque esta historia habla de hijo, padre, vide, mosquita, voy, no voy. ¿Qué tiene que ver conmigo? Lo que hace Jesús ahora, con la frase que sigue, es colocar una provocación sorpresiva, y provocación en el buen sentido, ¿sí? Nosotros hablamos de, tal persona es provocador porque es peleador malo, ¿sí? Pero hay buenas provocaciones, también. Hay textos que nos provocan al amor, hay textos que nos provocan a las buenas obras, por lo tanto eso es bueno, ¿sí? Así que tenemos que quitarle a la palabra provocación el sentido negativo. Hay buenas provocaciones, y esta es una buena provocación de Jesús en el marco de una parábola. Fíjense, después de esta historia, lo que va a concluir Jesús y dónde va a instalar la cuestión Jesús. Fue tremendo el golpe este, no sé si ustedes se dan cuenta. Jesús, saben, ¿no? Tiene enfrente a los religiosos judíos, tiene enfrente a la crema de la religión. El mejor estatus lo tiene enfrente de los religiosos. Ellos son los representantes de Yahvé en la tierra, de la enseñanza, de cómo se debe aplicar la Torá, de cómo se tiene que vivir la ley del Antiguo Testamento. Ellos son libres, ellos son a quienes
el pueblo mira para conocer y vivir a Dios. Escuchen lo que Jesús les dice. Lo voy a decir con calma. Jesús les dijo, les aseguro, no es una opinión que, vamos a ver si prospera o no la opinión, les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Plop. Plop. ¿Logran compaginar lo que está pasando? En ese marco de conflicto que hemos descrito, con el que nos recibe Mateo 21, nos cuenta qué fue lo que pasó. El enfrentamiento, el Jesús que vuelca las mesas, el Jesús que dice que esto es casa de oración y no comercio inmoral. El Jesús que dice que Él tiene autoridad para hacer esto y que ellos cuestionan esa autoridad. Y el Jesús que cuenta esta historia, y después de contarle esta historia que parecía que iba a 2000 metros de altura y no rozaba a nadie, se vuelve una provocación sorpresiva. Y con una frase que aún hoy es difícil digerir, porque esta frase leída 2000 años después todavía sigue siendo fuerte, no sé para ustedes, para mí sí. ¿Se imaginan? Para aquellos a quienes Jesús le contó esta parábola, el golpe que sintieron, el impacto, el desafío al cual fueron expuestos. Les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. No es que ustedes no van a entrar, pero ¿saben qué? Son mejor ejemplo de vida que ustedes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Todos van a entrar, pero ¿saben qué? Ustedes están para que la gente los mire y haga lo que ustedes hacen, porque ustedes son los líderes de Israel. Pero ¿saben qué? La gente de mala fama, los cobradores de impuestos y las prostitutas, que cuando escucharon el mensaje dijeron que sí, ellos son ejemplo y ustedes no. Y ahí va a venir cómo sigue la parábola. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios. Juan el Bautista vino, fue un profeta, habló de parte de Dios, los llamó al arrepentimiento, los llamó a convertirse, los llamó a cambiar de actitud, los llamó a volverse a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, por contraste, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y acá vuelvo a la parábola. ¿Se acuerdan? El que dijo sí pero hizo no y el que dijo no pero hizo sí. Bueno, acá está la continuidad. A eso iba la parábola. Quiere decir que no solamente hay que decirle sí a Dios, sino hay que hacer en función de eso que uno dice sí, le está diciendo Jesús. ¿Y ustedes son incoherentes en eso? Porque ustedes no reciben la voz de Dios y no cambian de actitud cuando reciben esa voz de Dios. Dicen sí, para después. Pero el después en la vida nunca llega. En cambio hay otros que no son ejemplos, que están lejos, como las prostitutas, como los cobradores de impuestos, y que cuando escuchan la noticia del reino de Dios, dicen sí y hacen sí. Por eso ellos son ejemplos. Son ejemplos de obediencia que hacen lo que el Padre quiere. ¡Qué fuerte! ¡Qué desafiante! Y esta es la enseñanza con la cual termina la parábola. Me pregunto qué tendrá esta parábola para
nosotros, hoy aquí, en este Chile del siglo XX que vivimos. Bueno, pienso en algunas cosas que pueden tal vez ayudarnos a pensar nuestra vida de fe. Lo primero es un llamado a la coherencia entre el decir y hacer, obviamente. Es un llamado a la coherencia entre el decir y el hacer. Estar en este culto es muy bueno y venir el domingo que viene y todos los domingos es muy bueno. Pero hace falta, además de escuchar y decir, sí, este mensaje es bueno, nos hace falta practicar, hacer, vivir esto que escuchamos y esto que oímos domingo tras domingo. Y este es un desafío y una afirmación que nos hace la parábola, porque también estoy seguro de que hay muchas cosas que ustedes han aprendido acá a escuchar y a aplicar también en la vida. Ustedes no son los mismos que cuando se encontraron con Jesús hace allá muchos años. Hay muchas cosas que son parte de su vida y que han escuchado la voz de Dios y que han aplicado esa voz de Dios y han sido como estos, despreciados tal vez por la religiosidad, pero apreciados por Dios porque son obedientes a su palabra. Así que esto es un desafío, pero a la vez es una afirmación. Hay cosas que estamos aprendiendo en el camino del Señor. Hay cosas que estamos aplicando en el camino del Señor y esto es una bendición. No solamente escuchamos y decimos, sí, esta palabra es buena, tratamos de vivir esa palabra en nuestras vidas. Así que esto es algo interesante que nos plantea esta parábola. Una segunda cosa que me parece interesante es el equilibrio entre el decir y el hacer. ¿Saben qué? Hay muchos que somos excelentes para hablar. No sé para vivir. No sé para vivir. Pongo en duda eso. Y nos pasamos hablando y predicando y le contamos a otros y compartimos con nuestros parientes y en nuestra profesión también tenemos contactos con aquellos que no conocen a Dios y los entusiasmamos para que se acerquen y los tratamos de que vengan a alguna reunión y estén con nosotros y conozcan cómo es la fe y cómo es la vida de la iglesia. Y hay muchos que decimos mucho y eso es bueno. Después hay que sostener eso que se dice con la vida, ¿no? Así que ese es un buen equilibrio que también nos plantea este pasaje. Es bueno decir y es bueno poder respaldar el decir con el hacer. Hay muchos otros que somos muy buenos hacedores, pero no decimos. Esto también merece un equilibrio. Si la vida de fe es tan linda para vos y vivís cosas cercanas a Dios que te llenan de vida abundante, de esa vida plena que Jesús nos vino a traer, de algún modo hay que contarlo, de algún modo hay que decirlo, de algún modo hay que compartirlo, de algún modo hay que transmitirlo. Entonces tiene que haber también un equilibrio entre el disfrutar la gracia de Dios en la vida y compartir a Jesucristo verbalmente o a través de actos con otras personas. O sea que esto es un equilibrio, decir y vivir, vivir y decir, ¿no? Y algunos tenemos la tendencia a vivir, pero no decir, no ser personas que compartan, no ser personas que evangelicen, por decirlo de una manera, personas que no compartan a Jesús. Y otros somos al revés, somos muy de compartir y por ahí nuestra vida deja que desear, ¿no? Así que creo que la parábola también nos llama a ser equilibrados en esto, ¿no? Y finalmente, si nos hemos identificado con las prostitutas y los cobradores de impuestos porque somos aquellos que escuchamos la voz de Dios y creemos y vivimos, la parábola también nos pregunta si no tenemos algo de los sacerdotes y los que enseñan la ley. Porque uno nunca es tan puro, ¿no? Él mezcla un poco de esto, un poco de este personaje, un poco del otro.
¿Y qué era lo que le pasaba a estos personajes? A estas personas que eran líderes de Israel y que debieron haber animado al pueblo a acercarse a Dios y a vivir el shalom que Dios tenía para ellos. Esta vida abundante, esta vida en plenitud, este estado de bienestar que Dios quiere para todo ser humano y quería para ellos también en la Palestina del siglo I. Bueno, yo creo que ellos se habían dicho tantas veces a ellos mismos: nosotros somos mejores que los cobradores de impuestos, nosotros somos mejores que las prostitutas, nosotros estamos más en contacto con Dios que esta gente despreciable, nosotros estamos en otro lugar. Tantas veces se habían dicho eso, que se habían convencido de que era así, Porque esto tiene de fuerte la palabra cualquiera, no solo la palabra de Dios, ¿sí? Hacé la prueba, decite todos los días de tu vida 20 veces que sos un tonto y te lo vas a creer. ¿Te lo vas a creer? Finalmente vas a decir: esto no me sale porque soy un tonto. Porque la palabra crea realidad, la palabra nos forma, positiva o negativamente. Entonces, cuando uno se dice repetidas veces, nosotros como iglesia metodista, anglicana, bautista o lo que seamos, somos mejores que aquellos otros que son no sé de qué, porque hacemos tal y tal. Decítelo un montón de veces y te vas a convencer. Me voy a convencer. Y me voy a poner en un lugar de mirar como miraban esta gente, a la gente de mala fama, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos. Nada bueno puede venir de acá. El reino de Dios no está ahí. El reino de Dios pasa por nosotros. Y esta actitud de decirse, a veces es una actitud que tenemos los evangélicos y los cristianos. Somos más generosos que los demás. ¿Están seguros? ¿O hay personas que no conocen a Dios y que son más generosas que nosotros? Somos más compasivos porque el Señor nos perdonó. A veces hay gente que ha oído algo de Dios, pero vive y practica la misericordia de Dios mucho más que nosotros. Y como eso puede decir muchas otras cosas. Son más amorosos, son más respetuosos, son más pacíficos. Por lo tanto, uno no tiene el emporio de nada, ni se ganó nada. Ha sido gracia del Señor la que nos ha encontrado. Y esta actitud de ponernos por encima de los demás no es una actitud buena. De hecho, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes, les impidió recibir la palabra de Dios. Juan el Bautista vino y se los dijo claramente, les decía Jesús en la parábola, pero no le escucharon y no le creyeron. Y yo también vine, les dice Jesús, y les dije todo lo que tenía que decir, y tampoco me escuchan. Y tampoco quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces hay trabas a veces en nosotros porque nos hemos dicho cosas y nos hemos construido una imagen nuestra que no es real. Y allí tiene que llegar la palabra de Dios para decirnos lo que en realidad somos. Wilfredo, no te la creas, vos sos esto. Wilfredo, no mires de arriba a nadie, vos sos uno más. Wilfredo, que no te gane la soberbia, es gracia lo que has recibido, no te mereces nada. Y creo que esto es algo que también nos propone la parábola. Tener esta actitud abierta a escuchar la voz de Dios, nos diga lo que nos diga, y si nos toca en algún lugar en donde nos creemos algo que no somos, dejar que la palabra nos toque. Dejar que el Espíritu se meta ahí. Dejar que el Espíritu transforme.
Ser como los cobradores de impuestos y las prostitutas a quienes le dijeron, esta es la buena noticia, hay posibilidad de esperanza. Y ellos dijeron, sí, ahí me meto, ahí voy. Y no ser como los líderes religiosos a quienes Jesús le dijo, les hace falta misericordia, les hace falta sentir con el corazón de Dios, ábranse, y no quisieron. A veces también a nosotros nos hace falta misericordia, nos hace falta bondad, nos hace falta respeto, nos hacen falta actitudes pacíficas, nos hace falta discernimiento, tantas cosas que nos hacen falta. Si el Señor nos muestra que nos hacen falta cosas, seamos abiertos a su voz, porque allí habrá vida nueva, allí habrá transformación. Quiere el Señor bendecirte con esta reflexión, con este texto bíblico, con esta inspiración, con esta sana provocación de la parábola que trabajamos hoy, para que también nosotros tengamos esta actitud disponible de escucharlo y obedecer. Amén.